Cordial saludo, mi nombre es Eider Paolo Muñoz Bolaños, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc. Esta actividad hace parte del curso Política Educativa en el Contexto Internacional con la doctora Claudia Orantes López. El tema de esta presentación es Foro Video de la Política Pública Educativa. En esta actividad académica se realiza un análisis de la historia de la política pública propuesta por Platón y su relación con la educación, conducente a una reflexión sobre el pensamiento político pasado y la importancia de generar políticas públicas educativas ajustadas a la realidad y necesidad que rodea la sociedad en que se vive. Esta presentación aborda diferentes elementos fundamentales en el transcurrir de la política pública educativa a partir del razonamiento de Platón. En cuanto a la vida de Platón, fue uno de los más grandes filósofos griegos que nació en Atenas y fue muy influyente en la historia del pensamiento político debido a que fue un gran estudioso de la época, vivenció la guerra entre Atenas y Esparta, donde Atenas es sometida por Esparta y esta es regida por un gobierno oligárquico conformado por 30 tiranos, donde experimenta la represión, la injusticia y la desigualdad, acontecimientos que marcaron el pensamiento político. Fue alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles. Entre sus principales obras desarrolladas se encuentra La República, La Caverna y la Carta Séptima. Platón funda la Academia, que es un centro especializado en enseñanza de la filosofía. En cuanto al contexto político e intelectual en que vivía Platón, pues se puede decir que se encuentran las guerras de Peloponeso, donde luchó en su juventud y en la cual Atenas cae derrotada por Esparta, imponiendo un gobierno oligárquico mediante los 30 tiranos. Entonces, consecuencias como la injusticia, la decadencia, el haber sido discípulo de Sócrates produjeron un cambio en sus orientaciones filosóficas y posteriormente con la injusta condena a muerte de su maestro que lo marcó fuertemente. Platón, decepcionado, emprendió un largo viaje por Egipto, África e Italia en busca de conocimientos. En Siracusa quiso influenciar en la política de Dionisio I y fue expulsado y vendido como esclavo. Luego es reconocido por una persona cercana y puesto en libertad. A su regreso a Atenas encuentra el expansionismo y en medio de conspiradores y demagogos políticos. Platón crea la Academia, que es un centro especializado de la actividad filosófica y cultural, donde se dedica a escribir y enseñar filosofía con el propósito formativo y político. Es denominada la primera universidad europea que funciona por 900 años hasta su clausura por Justiniano I en el año de 529 después de Cristo. Platón trata una alegoría de educación filosófica denominada el mito de la caverna, en la cual se imagina una serie de prisioneros encadenados de cara a una pared, mirando unas sombras que para ellos es la realidad y es donde se presentan los límites culturales o de conocimiento. Luego uno de ellos rompe las cadenas y conoce la estructura de la cueva y descubre cómo se generan las sombras, y es aquí donde se presenta la liberación o culturalización hacia un conocimiento, que es cuando se sale de la cueva hacia la luz y donde se distingue la realidad de las sombras. Al intentar regresar a la cueva y compartir los hallazgos con los prisioneros, estos rechazarían estas conjeturas debido a la falta de conocimiento o de vivencias propias. Al final se resalta la importancia de salir de las sombras hacia una luz que representa el conocimiento. En cuanto a la justicia, Estado y política, el rey filósofo, en esta línea Platón establece la ética enfocada a la felicidad verdadera relacionada con el logro supremo del hombre, el ser racional y moral en el desarrollo de su personalidad. Y Platón consideraba que no todas las personas tenían las capacidades para gobernar.
Consideraba que cada ser humano tiene tres almas: el alma racional, designada a la clase gobernante, el alma irascible a la clase guerrera y el alma concupiscible a la clase productiva. En el ámbito de la política propone el diseño de una política justa y buena, donde el que gobierna sea el filósofo, que es aquel que sabe y está más capacitado para gobernar, donde el papel de la educación es importante para alcanzar el conocimiento y las ideas. Por su parte, la teoría política de Platón, Estado ideal, tiene que ver con el ideal de la justicia en descubrir la felicidad de los ciudadanos, un estado racional donde se refleje el mundo de las ideas de la razón, y debe existir una correlación entre el alma y el Estado, donde, como se mencionó anteriormente, de acuerdo a los conocimientos y la clase social a que pertenece el hombre, pueda ejercer su rol en la sociedad. En esta jerarquización, Platón idealiza a los filósofos para gobernar, quienes son los que tienen más capacidad. En cuanto a las formas de gobierno, dentro de estas formas, el régimen ideal para Platón es la aristocracia, donde quienes gobiernan son los más racionales, no hay clases sociales. La aristocracia puede degenerar convirtiéndose en timocracia, donde los militares tienen poder. Esta puede degenerarse en la oligarquía, donde el poder recae en los ricos o poderosos, predomina la libertad y puede llegar a la tiranía, que puede traer la ruina a un Estado, porque se presenta un gobierno preocupado por su propio interés y puede generar esclavitud. En cuanto a los ciudadanos, sofistas y Sócrates, se presenta una diferencia entre estos postulados. Por un lado, los sofistas se puede considerar que no eran auténticos filósofos, eran maestros de la retórica y elocuencia, tenían una excelente capacidad de oratoria, realizan monólogos, y los sofistas más importantes fueron Protágoras y Gorgias. Por el otro lado, Sócrates es un opositor del relativismo y el escepticismo de los sofistas, que resalta por la objetividad, la realización de diálogos, y Sócrates es acusado en su época por enseñar falsas doctrinas. En la teoría de la educación, Platón considera que la educación lleva a la verdad y el bien del hombre, y esta debe ser una responsabilidad del Estado, y su diseño le compete a los filósofos. Platón organiza la educación en dos niveles: el primario, que es el básico para todos los ciudadanos, y el secundario está reservado para aquellos que tengan capacidades superiores, reservado a futuros gobernantes, consistente en formación en matemáticas, en dialéctica y práctica de algún cargo, para que se obtengan las experiencias. Dentro de las obras de madurez de Platón se encuentra La República, que trata sobre la naturaleza, las bases de la política educativa, la justicia y la injusticia. Su última obra, Las Leyes, flexibiliza su ideal aristocrático, donde dice que la mejor forma de gobierno será la sometida a las leyes como sustituto del saber. En cuanto al esquema social, considera que la división de funciones sociales no es estricta. Ahora todos podrán ser productores, guerreros o, si se lo proponen, gobernantes. Platón, olvidando el estado ideal, prefiere un gobierno mixto con monarquía y democracia, conformada por órganos como los magistrados, la asamblea y los consejos. Finalmente, como conclusiones, tenemos que las aportaciones del pensamiento político de Platón llevan a reflexionar sobre la historia de la política y su relación directa con la educación.
siendo importante que los gobernantes generen políticas educativas que respondan a las necesidades de las sociedades. Se comprometen con la ética profesional, la moral, la justicia social, el racionalismo y la lucha de las necesidades comunes, más no por los intereses particulares. Platón demuestra en su vida y obra que en consecuencia de las injusticias, las vivencias propias e interacción con nuevas culturas y mediante el análisis crítico, se puede contribuir al pensamiento político, a la experiencia positiva y a obtener el conocimiento. Por su parte, la enseñanza del mito de la caverna permite a los educadores entender que dejar las sombras como la ignorancia, la desactualización didáctica y la liberación del tradicionalismo, de las falsas creencias, buscando siempre la luz mediante el conocimiento, analizando críticamente y replicando esos saberes a los educandos mediante la orientación, la práctica y la generación de competencias, contribuye a aportar positivamente a la sociedad que nos rodea. Bueno, hasta aquí la presentación. Muchas gracias.